el que dirija este tiempo, donde será expuesta su sagrada y su maravillosa palabra. Padre eterno, bendito Dios, bendito, alabado, exaltado, glorificado sea tu nombre. Hoy tu pueblo ha venido aquí y en acción de alabanza y de adoración hemos recordado una vez más que tú eres el Cordero, el digno Cordero que solamente puede abrir los sellos, el único que se merece toda la alabanza, toda la adoración. Eres tú el digno de sobre todas las cosas. Hoy tu pueblo entiende una vez más, recordamos una vez más por medio de tu Espíritu Santo, que tú eres el que reinas, que tú eres el honrado, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Creador y que no hay más nada en el mundo en el cual nosotros podamos rendirnos solamente a ti, mi Dios. Gracias te damos en esta hora. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más, personas defectuosas, con carácter defectuoso, venir aquí a un sitio y poder, Señor, de manera natural y libre, alabarte, glorificarte y exaltarte, mi Dios. Hoy una vez más necesitamos de tu ayuda, Padre. Hoy una vez más necesitamos que tú nos hables a nuestros corazones. Hoy una vez más necesitamos, Señor, poner o que tú nos ayudes a poner un cimiento más, Señor, en este edificio magnífico donde el arquitecto es tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Ayúdame a mí, mi Dios. Ayúdame a impartir tu palabra. No soy digno de hacerlo, mi Dios. Ayúdame, Señor, a poder manifestar tu mensaje y que sea, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre y que sea para la edificación, que sea para la madurez y el crecimiento de tu pueblo aquí en esta tierra. Que un día, Señor, por la gracia y tu misericordia, podamos estar, Señor, allí a tu lado, Dios, vivos de verdad, gozando de esa eternidad a tu lado, mi Dios. Pues, Señor, ayúdanos a ser dignos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, la palabra de Dios, el apóstol Pablo a los filipenses le escribe unas palabras que son sumamente conmovedoras y que son en las cuales nosotros nos hemos familiarizado mucho. Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros también: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8. Ese es el ejemplo máximo que podemos encontrar en las Escrituras de parte del Hijo de Dios, Dios mismo haciéndose hombre, Dios mismo despojándose y llegando a esta tierra, haciéndose como tú y como yo, con el objetivo principal de humillarse y de entregar su vida en la cruz, pero también de resucitar al tercer día. Y hoy proclamamos por la gracia de Dios a un Dios vivo y verdadero. Esta entrega nos habla de un hombre que fue humilde, un hombre con una condición de humildad sin egoísmo. Vivimos, hermanos, en una sociedad que cada vez más se sumerge en un mal que se ha ido extendiendo, en un mal que se ha ido propagando como un virus, el cual ha contagiado a millones y millones de personas. Es un mal que habita en el mundo y es un mal que no terminará, nos acompañará, por lo menos hasta que Cristo vuelva. Y eso es ese mal al cual yo me estoy refiriendo, es al egoísmo. Egoísmo. Yo sé que tú tienes la capacidad de definir la palabra egoísmo, de dar un concepto de egoísmo.
Pero yo me gustaría poderte definir esa palabra con términos técnicos, como lo define la Real Academia Española de la Lengua. Egoísmo son dos palabras, o es una palabra que está compuesta por ego, que habla del yo, y un sufijo ismo que habla de una tendencia, de una doctrina, de un sistema. La Real Academia Española de la Lengua define el egoísmo como la tendencia a anteponer mis propios deseos por encima de los demás. Y no solamente eso, sino que yo muestro una preocupación excesiva por mí mismo. Ahora, no sé si te puede sonar descabellado afirmar que vivimos sumergidos en una sociedad sumamente egoísta. Según la definición que hace la Real Academia Española de la Lengua, dice que es una tendencia a que mis intereses estén por encima de los tuyos y que yo me preocupe por mis intereses y en ese afán yo pueda pisotear tus intereses. Ese es el egoísmo, esa es la esencia del egoísmo. Ahora, yo no estoy negando la solidaridad, yo no estoy negando el apoyo, la empatía en la sociedad, el compadecimiento. Obviamente nos vamos a encontrar con muchas personas que tienen un sentido de amor por el prójimo. Obviamente vamos a encontrar muchas personas que tienen un sentido de empatía por la sociedad, por el hermano o por el amigo, pero ese sentimiento es mínimo en comparación con el egoísmo. El sistema del mundo está polarizado. Es un sistema del mundo que es impenetrable. Las leyes de las naciones cada vez más son desiguales, porque las que las promulgan son personas egoístas. Sus intereses son egoístas. Y tú te puedes dar cuenta en muchas partes del mundo que las leyes protegen a las personas que tienen dinero, que tienen un potencial financiero, pero al pobre lo desamparan. Al pobre que se busque la vida. Ahora también hay que darle un reconocimiento, hay que darle una medalla de oro a las redes sociales y a todas las plataformas digitales, las cuales han aportado no un grano de arena, sino un montón de arena. Ya que por medio de este mundo digital, las personas haciendo un mal uso de estas plataformas, lo que están buscando es reconocimiento. Lo que están buscando es autopromoción, gratificación, dale like. Y todo eso aumenta el ego. Todo eso aumenta el yo. Y yo puedo concluir de manera personal que es una evidencia clara de que las personas, de que la sociedad necesita redención. Necesitan una vez más el Evangelio de Jesucristo. Un mundo que está a espaldas de Dios. Un mundo que está en tinieblas, un sistema del mundo que le está mandando una señal destellante a todos los hombres para que se elijan todos los días, que luchen por sus ideales, que te mantengas firme sin doblegarte, con el objetivo de que tu ego, de que tus intereses no sean manchados. Lucha, y en esa lucha pisotea, escala pisando a los demás. Por eso, una vez más, Cristo es la solución, queridos hermanos y amigos que nos acompañan hoy. Cristo es la solución a este problema. El mejor ejemplo de humildad lo hemos encontrado en las Escrituras, de obediencia, de mansedumbre, sin egoísmo. Por eso es que Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, el egoísmo está afuera, está dentro. El egoísmo está ocupando las bancas de las iglesias también, se ha metido en la familia y en el pueblo de Dios. ¿Cómo estamos con ese ego en nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos trabajando esa parte tan difícil en nuestras vidas?
Hermano, te estás eligiendo todos los días. Nos cuesta un montón poder quebrar ese yo. Estamos renunciando todos los días a nosotros mismos. Estamos de manera insistente renunciando a esa vieja naturaleza del yo. Una naturaleza pecaminosa que no tiene nada que ver con la identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿O será que a muchos nos gusta o nos agrada, nos deleitamos jugar a dos bandas? Por un lado soy cristiano, hablo como cristiano, me desarrollo como cristiano, pero solo cuando estoy en la iglesia o cuando quedo con un grupo de hermanos. Pero por otro lado, cuando estoy en otro contexto ajeno a un ambiente religioso, sale a relucir el yo. Eso se llama hipocresía. Y nosotros no hemos sido llamados a ser hipócritas. El Señor condenaba esa actitud, hipócritas. Nosotros hemos sido llamados a ser imitadores de Dios. Pablo a los Efesios capítulo 5 versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si tú crees, hermano, que nosotros tenemos un llamado, y lo es, y ese llamado es el más grande al cual tú y yo debemos atender, pues el llamado es a ser imitadores de Dios. ¿Sabes lo que significa ser imitadores de Dios? Que mientras vivamos en este mundo, un mundo egoísta, que mientras estemos bajo las leyes de este mundo, las cuales son egoístas, nosotros tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Yo no estoy hablando de mi esencia, entiéndase, estamos hablando del ego, de esa actitud egoísta en nosotros, y tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Sabes por qué? Porque un día nosotros estábamos viviendo sumergidos en el egoísmo. El egoísmo es la respuesta al pecado, como es la lujuria y otras cosas más. Pero un día nosotros estábamos sumergidos en el egoísmo y Dios nos convenció de pecado y nos dio el arrepentimiento. Y nosotros en una actitud de arrepentimiento y fe venimos al Señor. Reconocimos que solamente nuestros pecados pueden ser borrados en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora el evangelio que dice Pablo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, me ha cautivado a mí, a mi corazón. Ahora yo vivo cautivo por Cristo y eso me mueve a ir en pos de Él. Pero recuerda, hermanos, para seguir sus pisadas tenemos que dejar a un lado mi yo. Tenemos que dejar a un lado ese ego para que sea Él quien reine en nosotros. Ahora, abre tu Biblia y ves a Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Ese es el texto el versículo al cual vamos a traer la enseñanza en el día de hoy. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, en palabras del Señor Jesús, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El título de la enseñanza en el día de hoy es El ego no carga su cruz. El ego no carga su cruz. El ego no puede, no desea, no quiere esa pesada cruz. Al ego le gusta la comodidad, al ego le gusta la tranquilidad. Al ego no quiere que lo saquen, ese yo no quiere salir de su zona de confort. Y él no va a querer cargar la cruz. Pero Jesús me dice, tienes que cargar una cruz, entonces ¿qué hago? Tengo que eliminar el yo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo. El llamado que nos hace Jesús en las Escrituras es un llamado radical en toda su expresión y toda su extensión.
Jesús, por lo menos para mí, nunca me ha dejado nada a medias tintas. Jesús nunca ha dejado un mensaje confuso o un mensaje subjetivo. No, ese no es Jesús. El llamado de Jesús es un llamado totalmente alto y claro, donde aquellos que queremos seguirle debemos entender el costo de seguir sus pasos. Para aquellos hermanos que están pronto a recibir discipulado y que pronto tendrán el privilegio de ir a las aguas del bautismo, hay un costo. Aquellos que queremos seguirle debemos entender que hay un costo de seguir sus pasos. Y esto no me lo he inventado yo, la palabra lo dice. Escucha las palabras de Jesús cuando alguien quiere seguirle. Hubo un escriba y vino a Jesús y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. A nosotros nos dicen eso hoy y nosotros nos ponemos contentos. Wow, ven, vamos a la iglesia. ¿Sabes qué le dijo el Señor Jesús? Las zorras tienen guarida y las aves tienen nido. Aún el Hijo del Hombre, o más, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Tú te das cuenta las palabras de Jesús? Jesús le está hablando del costo. Jesús le está hablando del costo de seguirle en cuanto a los sufrimientos y dificultades. ¿Me quieres seguir? Sí. Tienes que entender que cuando me sigas no vas a tener que salir de tu zona de confort. Vas a tener que eliminar tu yo. Y eso no nos gusta, porque somos egoístas. Jesús les está diciendo que si desea seguirle debe olvidarse de su tranquilidad, que debe olvidarse de sus intereses y que por el contrario debe poner su atención en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, otro de sus discípulos le dice al Señor Jesús: Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué tal te parecen esas palabras del Señor Jesús? Son palabras claras, no hay ni un tinte de confusión allí. Jesús le está diciendo: mira, deja que los muertos se encarguen de los muertos, deja que el mundo se encargue del mundo. Tú quita la mirada del mundo y pon la mirada en mí, sígueme. Ahora, ¿qué te parecen estas otras palabras del Señor Jesús? Si alguno viene en pos de mí, ¿tú quieres seguirme? Sí. Bueno, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a madre, a mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede, dice el Señor Jesús, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. El Señor está diciendo: es que tu amor no puede ser compartido. El amor que tú le tienes a tu familia no puede ser igual al amor que tú me tienes. ¿No te suena radical esto? ¿No? Te suena extremo. Tú lees esta palabra, la meditas y tu expresión es: wow. Pero Señor, es un llamado firme y claro. Es un mandato difícil, pero no deja de ser un llamado firme y claro de parte del Señor Jesús. Jesús no nos está mandando a que aborrezcamos a nuestra familia. Eso no es el Señor. Él no manda a que la aborrezcamos. No, Él está diciendo: oye, mira, tú amas a tu familia, gloria, eres un bendecido, ¿no? Tú amas a tus hijos, muy bien, pero escucha. Ahora, Él dice: ese amor que tú le tienes a tu familia es porque yo te lo he puesto en tu corazón. Pero escucha, ese amor no puede ser igual al que tú me tienes a mí. Tu vida tiene que ser cristocéntrica. Ayer hablábamos en los matrimonios, gloria a Dios por el ministerio de matrimonios, y hablábamos cosas excepcionales. Y yo creo que Yaciel citaba un triángulo, no sé quién era, ¿no? Entre más alejados estás de Dios, más alejado estás de tu pareja, ¿no? Pero entre más cerca estás de Dios, más cerca estás de tu pareja. Pero el Señor te está diciendo: oye, ámalos a ellos, pero ámame a mí más. Entrégate más a mí. Jesús nos llama a que le amemos muy por encima de todo. Pero hermanos, como el yo no quiere amar,
Como el yo quiere recibir, pues al yo le cuesta. Y esto supone un costo, un sacrificio. Ahora, no porque nosotros le debamos algo al Señor, o no es porque el Señor nos esté demandando, oye, me tienes una deuda conmigo, ¿cuándo me la vas a pagar? No, el Señor pagó toda la deuda, lo hemos recordado hoy. Él pagó toda la deuda, tuya y mía. Lo que Él les quiere, lo que Él demanda es que el carácter tuyo, ese yo, salga para que el carácter de Él esté en ti. Eso es lo que pide el Señor, eso es lo que está haciendo el Señor en nosotros. Para que el carácter de Cristo sea primordial en nosotros. Hermanos y amigos y próximas personas a bautizarse, si ese yo, si ese ego, si esa vieja naturaleza sigue ahí latente y por largos ratos le damos rienda suelta, es demasiado difícil poder llegar a crecer y madurar espiritualmente. Eso lo hablo personalmente para mí, para cada oveja que está aquí, pero también para la congregación. Nosotros queremos crecer y madurar espiritualmente. Nosotros tenemos que dejar a un lado el egoísmo. Pero eso no se quita por arte de magia. Es demasiado difícil poder llegar y crecer espiritualmente. Es muy difícil poder manifestar las cualidades del Señor Jesucristo. Es muy difícil poder llegar a esa estatura, a ese varón perfecto que cita Pablo en Efesios 4:13, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Si te das cuenta que lo que Dios está pidiendo es que nosotros podamos llegar a ser, o que tengamos ese carácter del Señor Jesucristo. Ahora bien, el capítulo 16 de Mateo, versículo 24 que hemos leído, tiene un contexto y a mí me gustaría explicártelo un poco, porque vamos a entender muchas cosas del texto. Jesús está en pleno clima de su ministerio público en el Evangelio de Mateo. El Señor está llevando las buenas nuevas de salvación, está llevando la noticia a los perdidos. Y esa noticia de la evangelización está acompañada por milagros, por señales, ¿no? Y tú ves en Mateo cómo el Señor da de comer a 5,000 personas. Luego van a un sitio llamado Genezaret y ahí Él sana a muchas personas. Luego llegan donde una mujer, donde su hija está siendo atormentada por un demonio, el Señor la sana. Luego el Señor viene y le da de comer a 4,000 personas. Y de repente llegan a un área llamada Cesarea de Filipo. Y ahí vamos a encontrar una de las confesiones más profundas y acertadas acerca de la persona de Jesucristo. Jesús le pregunta a sus discípulos que si qué decían los hombres acerca de él. Unos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías y otros dijeron Jeremías o alguno de los profetas. Luego Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y por allá se escuchó una voz que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el prometido, tú eres el Hijo del único Dios verdadero. Hermanos, esta respuesta de Pedro es la respuesta natural de un corazón que ha sido transformado por Dios. Esta respuesta es la que debería dar toda persona cuando es preguntada o cuestionada en cuanto a Jesús. ¿Por qué? Porque esa confesión y siguiente acción es lo que tendrá repercusión en el presente y en el futuro de esa persona. Decir que Jesús es alguien muy importante no me es suficiente. Decir que Jesús es alguien que impactó en la historia de la humanidad no me es suficiente. Decir que Jesús fue una figura reconocida no me es suficiente. Nada de esto me es suficiente, aunque es verdad, pero nada de esto suple mi necesidad. El hombre debe reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador de los hombres, que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Ahora, nosotros en nuestra condición de pecado, en nuestra inmundicia de pecado, nosotros no podemos tener la capacidad de poder hacer esa confesión. Es imposible hacerla, a menos
que Dios obre en el corazón. Porque, como decía anteriormente, esta es la respuesta de Pedro, de un Pedro que había sido tocado por Dios. Es Dios mismo quien obra en la salvación del hombre, una vez más. No se trata de nosotros, no se trata de ti ni de mí, no se trata de nuestro ego, no se trata de nuestra figura, de nuestro protagonismo, no, se trata de Dios. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Ahí está, esto no puede venir del hombre, sino de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la obra de salvación es completamente de Dios en nuestras vidas. Y gloria a Dios por ello. Se trata de Dios, de ese Padre vivo que está en los cielos. Y ruego a Dios para que todos los que están aquí presentes, que aún no han dado el paso de fe, que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y pueda convencerte de pecado, y puedas venir en arrepentimiento y fe y reconozca que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro había sido rescatado por Jesús. Un Pedro que seguramente estaba en la plaza de mercado vendiendo peces. Era un pescador. Y él fue rescatado por Jesús y le dijo: desde ahora ya no pescarás peces, sino pescarás hombres. Un Pedro que dice las Escrituras en Marco 1, capítulo 1, versículo 18: y dejando luego sus redes, le siguieron. Pedro y su hermano Andrés, para seguir a Jesús, tuvieron que dejar. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Deja. Pedro tuvo que renunciar a las redes, lo que seguramente fue criado desde niño. Porque Pedro entendió que las redes y el ser discípulo y el llamado de Jesús era contraproducente. Ahora bien, Jesús, según el Evangelio de Mateo, él empieza a tener un encuentro íntimo con sus discípulos. Después de aquel ministerio público, él empieza ya a encerrarse con sus discípulos. El Señor, un trato privado con ellos. Entonces Jesús empieza a hablarle ya de sufrimientos, de dolores. El Señor empieza a decirles: yo tendré que sufrir y morir. Y hubo alguien que tomó a Jesús aparte y le reconvino, dice la Escritura, y la palabra en griego da la idea de que le reprochó: Señor, ten compasión de ti. Esto que no te acontezca, ¿qué te pasa? ¿Sabes quién dijo eso? Pedro. Sí, aquel que había dicho en Filipo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora le está diciendo: Señor, ¿qué pasa? No, que esto no te acontezca. ¿Sabes por qué? Salió a relucir ese yo de Pedro. Pedro escucha que vienen sufrimientos. Uy, aquel que está dando de comer a 5,000 y a 4,000 personas, aquella persona que vino a darnos estabilidad, tendrá que sufrir y morir. No, Señor. Salió a relucir su egoísmo. La vieja naturaleza de Pedro aún sigue latente allí. Y lo vemos luego de que el Señor resucitó. Pedro le dice al Señor Jesús: yo te seguiré donde tú quieras, ¿no? Yo inclusive, yo daré la vida por ti. El Jesús le dice: Pedro, mira, tú me negarás. No, Señor, no, yo. Y cuando Pedro fue preguntado en el patio del sumo sacerdote: tú parece que eres... Él se eligió así. Él se eligió porque el yo no quiere sufrir. Él dijo: no, yo no lo conozco a él. No sé quién es él. Porque se eligió él. Nos elegimos, hermanos, siempre. La vieja naturaleza aún latente. Así somos muchas veces, muchos de nosotros. En el momento de la bendición estamos gozosos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Glorificamos a Dios, estamos felices. Pero cuando viene la dificultad, nos elegimos. Cuando viene la dificultad, ponemos el yo primero, porque el yo no quiere sufrir. El yo no quiere sentirse presionado. No, el egoísmo, no. Mis intereses tienen que sobrepasarse.
¿Cómo así que mis intereses tendrán aquí que quedar en evidencia? No, no queremos pasar por eso y empezamos a reprochar de nuestra situación. Pero no es más que ese resultado de nuestra carne, no es más que el ego. Ponemos la mira en la situación. Yo he puesto la mira en muchas situaciones y he quitado la mira de Dios. En Dios solamente en la bendición, pero en la dificultad mi autosuficiencia, yo puedo hacerlo. ¿Y sabes qué le dijo el Señor a Pedro? Cuando le dijo que, oye Señor, no te pases, dijo, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de los hombres, sino en las de Dios. No pones la cosa en las miras de Dios, sino en las de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Y entonces, Mateo capítulo 16, 24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, quiero creer que estas palabras son lo suficientemente claras para todos nosotros. Yo quiero creerlo. Yo quiero creer que estas palabras no tienen ni un ápice de confusión alguna. Queremos ir en pos de Jesús. Tú me dirás, sí, claro. Queremos ser dignos de Jesús. Tú me dirás, sí, claro. Y esa es una buena pregunta que podríamos hacernos a cada momento que el Espíritu Santo nos recuerde. ¿A quién estás siguiendo tú? Porque si nuestro corazón en verdad no desea ir en pos de Jesús, entonces, ¿qué es lo que está persiguiendo tu corazón? Algo está persiguiendo tu corazón. Supongamos que no es así, que nosotros deseamos con todo nuestro corazón ser dignos del Señor e ir en pos de Él. Entonces la clave es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. ¿Está claro? No hay confusión allí. Si esos tres aspectos están en nosotros en aplicación continua, hermanos, si no está allí, es imposible, el Señor lo dice, es imposible. Dime si esto no es radical. Hermano, cuando menciono la palabra radical, no estoy aludiendo a algo malo. Estoy hablando de que Jesús y sus palabras nunca fueron flexibles. Jesús habló con amor. Pero sus palabras no eran flexibles, ni tampoco daban un término medio. No, Jesús va a la raíz, siempre va a la raíz. Esa es la palabra, eso es lo que significa la palabra radical, ir a la raíz. Jesús nunca se fue por las ramas. Jesús siempre fue a la raíz. Él nos está demandando a la iglesia, Jaume Roig, 14, un compromiso total. Debemos venir con una actitud de autorrenuncia. El ego no quiere tomar la cruz. Morir cada día al yo. Si antes de venir a Cristo yo era una persona que anteponía mi yo, es decir, ser egoísta, ahora se supone que hay un cambio en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en esas cosas viejas está el ego, tiene que salir de allí. Alguien dijo, un erudito dijo, el cristiano tiene tres enemigos, el mundo, Satanás y el yo. Del mundo puede escapar. De Satanás, si tiene la fe, sabe que él está vencido. Pero dice esta persona que el ego se acuesta conmigo, se levanta conmigo, el yo se va conmigo de vacaciones, se acuesta en mí. Él está conmigo, todo. Es un enemigo íntimo, el yo. Ahora, si Cristo está en mí, hay un anhelo por empatizar con mi prójimo, con mi hermano. Si tengo algo que decirle a mi hermano, se lo voy a decir con amor, en construcción, no en destrucción. No se supone que eso manda Jesús. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle la otra. Jesús está hablando del yo. El yo no quiere poner la mejilla, hermanos. No, el yo quiere darle una.
Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. No se lo rehúses. Jesús está hablando del yo. Tienes que morir al yo. Nosotros tenemos un ejemplo máximo de entrega, hermanos. Jesucristo. Humildad sin egoísmo. El Dios Todopoderoso se encarnó, tomó forma de siervo, se hizo semejante a ti y a mí. No solo eso, Él se humilló y dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte. Jesús, el Hijo de Dios. Y es apenas lógico que Él nos demande que seamos como Él. Es apenas lógico que Él nos pida que dejemos de ser nosotros. Claro que tiene todo el derecho y la potestad de pedirnos que seamos como Él, si es que en verdad queremos seguirle. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto es uno de los 3 puntos. Niégate a ti mismo y la otra es, toma tu cruz. Ahora, si el primer punto me dice, niégate, deja, el segundo me dice, toma, ¿no? Niégate y toma. Y la idea de tomar la cruz es echar mano de ella, de agarrarla, de hacerla mía, con objetivo, con intención. Al yo tomar mi cruz estoy revelando que me he negado a mí mismo. Yo renuncio y tomo, yo me niego y tomo. Esto habla de un corazón que ha sido traspasado por Dios. Esto habla de un corazón abnegado, un corazón sacrificado, que se renuncia. Porque ese corazón entiende que el centro de su vida es Dios, que su prioridad es Dios. Y a eso hemos sido llamados todos aquellos que hemos confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Y cada uno de los que estamos aquí y que un día hicimos ese paso de fe, tenemos una cruz que cargar, hermanos. Tenemos que cargarla. Si no es así, no somos dignos. Mateo 10:38, Jesús dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí está. ¿Tú me estás siguiendo a mí? Sí. ¿Estás tomando tu cruz? No, entonces no eres digno de mí. No, niégate, toma y sígueme. Entonces eres digno de mí. Ahora, si tenemos el ejemplo máximo de dejar, que era Jesús con humildad, también tenemos el mejor ejemplo de cargar una cruz. Jesús. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muestre de cruz. Y todos sabemos aquí que Él tomó una cruz que no era de Él, era tuya y mía, pero Él la hizo suya. La guardia romana junto con todo el pueblo vieron aquel sacrificio de aquel hombre llevando una cruz por las empinadas calles de Jerusalén hasta llegar al Gólgota. Fue masacrado, fue latigado, fue escupido, escarnecido, golpeado. Todo eso cargando un trozo de madera que no era de Él, era de nosotros, pero Él la hizo suya por amor. Para al final ser crucificado allí y morir. Pero fue el acto más grande de amor, porque en la cruz Jesús nos perdonó. En la cruz Él habló del amor. Él extendió sus brazos para sostenernos. Él entregó su vida allí para darnos vida a nosotros. Allí en la cruz dice la Escritura que el decreto que me hacía culpable, Él lo clavó allí en la cruz. Ahora nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora dice la Biblia que tenemos vida y vida en abundancia. Ahora entonces, hermanos, podemos cargar nuestra cruz. Ahora yo puedo cargar mi cruz. Cargar mi cruz no es cargar la cruz de Jesús. No. El punto 3, el último, dice, sígueme. Este llamado a seguirle tampoco tiene mucha dificultad en entender. Luego de renunciar, tú tomas la cruz y ahora sigues las pisadas del Maestro. Seguimos su consejo, seguimos su voluntad, cada día, todos los días. Y entonces en ese caminar nos vamos dando cuenta que en esa conducta persistente
y caminando en pos de Él, nos damos cuenta que somos sus discípulos todos los días. Y todo esto es posible a medida que nosotros seamos más intencionales con esta herramienta, con la palabra de Dios. La oración, la meditación, lectura de la Escritura. Porque es allí donde nosotros vamos a encontrar que tú y yo tenemos que negarnos, tomar la cruz y seguirle. Hubo un hombre, hermanos. Hubo un hombre que fue obligado a cargar la cruz de Jesús. La Biblia le llama Simón de Cirene. Él no quería, la Biblia dice que fue obligado a cargar la cruz. Hoy muchas personas dicen que están cargando una cruz. Hoy muchas personas dicen que han sido obligadas a cargar una cruz y se refieren a eso hablando de los hijos, del matrimonio, del trabajo, de la mujer. Pero eso no es la cruz. Ese peso que ellos dicen tener cargando es el peso del pecado. Ellos necesitan correr a la verdadera cruz, la cruz de Cristo. Jesús dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así que, hermanos, hoy, una vez más, Dios en su infinita misericordia y amor te está diciendo a ti, hermano, que si en verdad le estamos siguiendo, tenemos que morir, tenemos que negarnos todos los días a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Y aquellas personas que están aquí en este lugar, que aún no han dado el paso de fe, es tiempo de correr a la cruz. Porque es allí donde tú vas a encontrar la satisfacción de tu alma. Es donde tú vas a encontrar la llenura de lo que tú estás buscando. Eso que hay en tu interior que te toca todos los días y te dice no estás satisfecho. Hay un lugar, la cruz de Cristo. Así que, hermanos, oremos y démosle gracias a Dios por su maravillosa palabra. Padre nuestro, bendito Dios, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre una vez más, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en este lugar, de darme, Señor, el privilegio de estar aquí, de poder abrir tu palabra, de poder traer tu consejo, quizás de manera inútil, Dios, pero eres tú, Señor, revelándote en la vida de nosotros. Ayúdanos cada día, Dios. Ayúdanos a aquellos que estamos luchando, que estamos batallando con nuestro ego. Ayúdanos, Señor, a poder renunciar a esa vieja naturaleza. Ayúdanos, Señor, a poder tomar la cruz, nuestra cruz. Ayúdanos a poder seguir, Señor, en este camino, sabiendo siempre, Dios, con la mente puesta en la eternidad, con la mente puesta de que un día estaremos juntos a tu lado, donde tú serás nuestro Señor. Y te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo y bajo la guía y la unción de tu Santo Espíritu, que tengas, Señor, a bien de llegar a aquellos corazones sedientos y puedas, Señor, convencerles de su necesidad y que ellos puedan venir, Señor, y beber de ese manantial de agua viva, que eres tú, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pues, Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.